hoy vamos a estar hablando de un tema que preocupa y mucho, como es el consumo de alcohol en los adolescentes. Cada vez más chicos empiezan a consumir alcohol y de ahí a los derivados que tienen que ver con otras adicciones, como es la marihuana y drogas mucho más fuertes. Algo que preocupa mucho en la sociedad y que se está trabajando desde distintos organismos, entre ellos la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Le damos la bienvenida al secretario adjunto, que es Walter Martelo. ¿Qué tal, Martelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto. Bien, es un tema que en otras ocasiones lo hemos hablado, inclusive de que empiezan a consumir alcohol muy chiquitos. Estamos hablando entre 10 y 12 años. Sí, hicimos algunos focus group, estudios que tenían que ver con reunir a grupos de jóvenes y ver cuál era el grado de autopercepción que tenían ellos mismos sobre el consumo. De hecho, el más llamativo lo hicimos aquí en La Plata, donde justamente al indicador que generalmente publica la Cedronar de inicio de consumo en 12 años, los mismos jóvenes manifestaban que ya en el barrio había chicos de 11 años con consumos problemáticos de alcohol. Bien, Martelo, y de ahí a la primera droga, digamos que podría ser la marihuana, ¿qué pasó ahí? Sí, obviamente que el alcohol como un desinhibidor facilita la posibilidad de acceso a las drogas. Y dentro de las drogas, la que más se consume es la marihuana. Y además, a medida que va pasando el tiempo, es la que más, tiene más aceptación entre los jóvenes, producto de con el Paco hay ahí, han tomado o perciben por lo menos un alto grado de lo que genera como daño irreversible y prefieren la marihuana como una droga más blanda, pero sí, obviamente el alcohol facilita todo lo que tiene que ver con el policonsumo, ¿no? ¿Y qué manifiestan los adolescentes? ¿Por qué comienzan a consumir? ¿Por una cuestión de curiosidad? ¿Porque los desinhibe ante distintas situaciones o cuando empiezan a salir? Sí, en el caso del alcohol, la manifestación más común es la asociación con la diversión. O sea, lo asocian directamente al divertimento. Sí, que tiene que ver mucho con la publicidad de las empresas, claro, ¿no? Están muy... Siempre en fiestas. Siempre en fiestas, verano, sol, divertimento. Bueno, eso lo han incorporado. Es más, aún aquellos que manifiestan no haber tenido episodios de consumo problemático, pero que han ingerido alcohol, y le preguntas por qué lo hacen, te dicen, bueno, porque todo el mundo lo hace en las fiestas. Claro. Y después porque, digamos, hay una cultura de esto de la previa, que lo hemos hablado en otras oportunidades, pero que está muy, muy incorporado ya como una reunión donde ni siquiera, digamos, terminan saliendo después, ¿no? Se organizan entre ellos mismos, llevando dinero o incorporando las invitaciones a una bebida por cada chico en una casa y se quedan toda la noche ahí. Y lo que nos llamó la atención también es, ya en los más adultos, lo que tenía que ver con las promociones de la hora feliz, el happy hours, o las promociones del 2x1, que nosotros las teníamos como una práctica de viernes, sábado y domingo, pero muchos manifestaban que no, que bueno, que ante la oferta durante los días de semana también consumían muchísimo a partir de este ofrecimiento de la oferta en los días de semana. Así que ahí hay como varios problemas, muchos de ellos asociados a lo que tiene que ver las prácticas publicitarias, y otros que tienen que ver con distintas regulaciones que creo que vamos a tener que tomarlas en cuenta, porque Argentina ha pasado a ser el país de América Latina que más alcohol se consume, claro. 9 cada 2 litros por habitante, superando inclusive a México y a Chile, a Canadá, a otros países que hace 4 o 5 años era impensable que ocurra, ¿no? Y en relación a esto se hizo una estadística en cuanto al precio de una determinada bebida, en realidad en qué edades también, ¿no? Y cuánto es el consumo en relación al salario que percibe esa persona. Claro, hicimos un muestreo internacional tomando las primeras marcas de cervezas de cada uno de los países de América Latina en un envase de contenido de 355 mililitros, que es un porrón o una lata, sí. Pero siempre las primeras marcas en cada uno de los países y lo comparamos con el ingreso diario de la población de ese país en jóvenes entre 13 y 24 años y
bueno, y ahí también nos llamó la atención que Argentina otra vez encabeza dos cuestiones. Digamos, es el tercer país de América Latina que tiene la cerveza más barata, solo superado por Colombia y Paraguay. Pero a su vez el nivel de ingresos es el que más posibilita la adquisición de mayor cantidad de bebida alcohólica. Esto tiene que ver con que otros países como Chile, por ejemplo, y Uruguay, han tomado la determinación de gravar con impuestos mucho más fuertes, recepcionando una inquietud de la Organización Mundial de la Salud que indica que a mayor carga impositiva y mayor precio, menor consumo. Obviamente como una de las herramientas, pero que nosotros seguimos estando alejados, con lo cual vamos a proponer obviamente en la próxima discusión presupuestaria, tanto de provincia como de nación, que se aumenten las alícuotas de gravámenes sobre las cervezas, que es la bebida que más se consume en Argentina, habida cuenta que, reitero, es donde el precio está más barato en toda América Latina. Sí, de cualquier manera esto también va a generar una polémica en torno a las distintas firmas, ¿no?, que tienen. Que además, vos sabés que es, ya casi es monopólica la comercialización. Hay distintas marcas que corresponden a la misma. Es casi monopólica. Digamos, hay 3 grandes firmas mundiales, pero en Argentina te diría que casi todas las marcas están concentradas en 2 grupos, uno muy grande y otro un poco más pequeño. Obviamente tiene un poder de lobby fenomenal, claro. Hasta el punto que mantuvieron una reunión con el gobierno nacional el año pasado, cuando se les quiso subir los impuestos, y el gobierno, digamos, volvió atrás con el impuesto a los vinos, por una cuestión de la protección de la industria vitivinícola. Ellos pretendían el mismo tratamiento, ¿no? Pero bueno, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. El vino en Argentina es, digamos, no genera problemas de consumo problemático y además se exporta, hay toda una industria que emplea muchísima mano de obra, la cerveza no es el caso. Claro, genera más trabajo en realidad. Sí, además las empresas son multinacionales, ¿no? El vino tiene que ver por ahí con, todavía quedan bodegas de origen nacional. Claro. Me parecía correcta la medida de que no tenga el mismo impacto impositivo. Lo que nosotros creemos es que la cerveza tiene que estar más fuertemente grabada respecto a eso. Martelo, ¿y cómo se puede trabajar desde la Defensoría con estos casos puntuales que hacíamos hincapié en el principio con los adolescentes o con los chiquitos que empiezan a consumir alcohol? ¿De qué manera? ¿Alcanza con una campaña en los colegios, por ejemplo? No, no alcanza, pero obviamente es un conjunto de medidas que tienen que ver con estas cosas que hablábamos, pero lo que nosotros estamos advirtiendo que también, digamos, en la escuela donde digamos, se producen los primeros señales de alertas, digamos, los docentes también cuentan con muy pocas herramientas y creo que el rol de la Defensoría allí es otorgarle un canal de escucha y obviamente de intervención, ¿no? Porque nosotros también estamos para mediar entre la situación de la problemática de la población y el Estado. Nosotros creemos que los programas que hay en Argentina respecto al alcohol tienen que ser más profundos en cuanto a la concientización y obviamente reforzar todos los dispositivos de prevención y de atención, porque también ahí tenemos un problema, que cuando hay un consumo problemático, ya sea por alcohol o por sustancias, muchas veces hay falta de dispositivos de atención. Se ve muy claramente en el interior de la provincia, donde para que un chico pueda ser atendido muchas veces tiene que recorrer cientos de kilómetros y obviamente las condiciones económicas, sociales, lo hacen abandonar el tratamiento, volver al entorno de consumo y obviamente reiterar la situación de consumo problemático. Haces hincapié en falta de centros de atención en diferentes localidades. Sí, la última publicación de la Subsecretaría de Consumos Problemáticos de la provincia indica que la provincia tiene 70 centros en toda la provincia, o sea, menos de uno por distrito, casi la mitad. Y estamos hablando, bueno, de una población de casi 16 millones de habitantes. Si no hay centros, tampoco hay profesionales. Claro. Y esto que te decía de las distancias, vos imaginate que tomar la decisión de llevar a un chico y que él lo acepte, incorporarlo a un centro de atención, no estoy hablando de internación, de atención, pero después, digamos, es una atención que por la modalidad es intensiva y tener que viajar 3 veces por semana 100 kilómetros hace muchas veces abortar el tratamiento, ¿no? Claro, más que nada por una cuestión económica. Económica, totalmente, porque además los problemas de consumo problemático de alcohol no solamente
involucran al chico, sino el entorno familiar, ¿no? Claro. Y viajar toda la familia cientos de kilómetros por día para ser atendido es imposible. Cuando se hacen este tipo de encuestas, ¿cuál es la población que se abarca? Nosotros en general siempre hacemos una aclaración, que lo que en general realizamos son muestreos, pero digamos, algunas tienen que ver con, hemos llegado a medir 400, 500 casos. El focus group tiene otra técnica, que son 30 personas dialogando y alguien que lo va conduciendo, digamos, el cuestionario y que va tomando nota de la autopercepción, etcétera. Son distintas modalidades. Pero, digamos, cuando comparamos los registros nuestros con los de Cedronar o con los de cualquier otro organismo, los propios ministerios nos dan exactamente lo mismo, y a veces hasta te diría que los datos que tenemos en producción están como un pasito más adelantados porque son requeridos por las propias autoridades, así que en eso estamos seguros de la confiabilidad de los datos que producimos. Bien, ¿y ese muestreo se hace por edades, por localidades? Sí. ¿Y por clases sociales o en...? No, tratamos de combinar, sí, en realidad tratamos de combinar las edades, obviamente respetando el rango etario poblacional, pero tratamos de combinar lo que tiene que ver con distritos del conurbano o de La Plata, que es una mezcla de conurbano y un distrito capital, con distritos del interior, porque en realidad si no sería sesgado acotarlo solamente al interior o al conurbano. Pero lo que notamos claramente en todos los estudios que hicimos durante el año pasado, que en general no varía. Y esto es lo que nos preocupa, ¿no? Porque uno por ahí puede tener la creencia que en las ciudades pequeñas del interior, estas cuestiones del alcohol en jóvenes y el rango etario puede ser distinto, pero no, son bastante similares a lo que ocurre en el conurbano. Esa imagen del chico del conurbano tomando en la esquina es media digamos, segmentada. Me parece que esto ocurre lamentablemente en todas las ciudades del interior. Y además así te lo afirman las propias autoridades cuando vamos a los municipios, ¿no? Sí, a lo mejor porque quizás uno se imagina que en una localidad chica o hay menos control, entonces actúan o hay libremente. más control de la sociedad, ¿no? Porque nos vemos en una comunidad chica. De la sociedad que juzga. Claro, sí, y no, o sea, eso no es así, lamentablemente, ¿no? Y además hay muchas ciudades del interior que tenían características de ciudades propias del interior, como puede ser Bahía Blanca, Junín, digamos, de las grandes que se me ocurren, que tienen también todo un desarrollo en los últimos años cada vez más parecido al conurbano bonaerense, ¿no? Y en cuanto al consumo de distintas sustancias, ¿también tiene cifras así sorprendentes como el alcohol? Sí, bueno, en todas las sustancias la edad de inicio ha bajado. Como vos mencionabas, la marihuana es quizás la más notable, pero también hay un fenómeno que tiene que ver con las drogas sintéticas, que todavía no es muy percibido, pero que obviamente está penetrando muchísimo entre los jóvenes. Y a nosotros nos parece que, bueno, por algunas cosas que hemos estudiado y algunos cursos que hemos realizado, que es lo que se viene, porque en realidad la producción es local, es mucho más fácil realizarla, es mucho más difícil a su vez combatirla. Si bien los decomisos de droga sintética en Buenos Aires han aumentado exponencialmente, eso demuestra también que hay más mercado. Y la verdad que es una droga que provoca muchísimo daño porque en realidad no se sabe qué tipo de sustancia la compone. Es más, algunas tienen un nombre que se populariza entre los chicos con determinado nombre, pero que va mutando en la conformación de la sustancia según donde se fabrique. Con lo cual ahí la policía está permanentemente, digamos, analizando qué tipo de sustancia es para poder seguirle el camino, pero es todo un camino, digamos, que otros países lo han hecho y que han tenido severísimos problemas, como por ejemplo México. Con lo cual yo creo que Argentina todavía está a tiempo de poder empezar a solucionar este tema. Sí, de hecho me estaba acordando de cuando se hicieron operativos en las fiestas electrónicas, claro, que justamente había sustancias de este tipo que mencionás, ¿no? Sí, sí, porque son de fácil ingreso a las fiestas. Imagínate que muchas de esas se pueden producir en una habitación muy pequeña, con lo cual también seguir el rastro de la comercialización es complejo. Claro. Digamos, las propias fuerzas de seguridad por ahí del interior muchas veces no están capacitadas para ver qué tipo de sustancia es.
Es un tema muy, muy complejo el de las drogas sintéticas que esperemos que no avance en Argentina, pero digamos, hay señales de alerta que deberíamos estar tomando. Y para detectarlas o inclusive tener una pista reúne varios factores o distintas condiciones, ¿no? Para afrontarlo. Sí, obviamente. En general se da mucho en las fiestas electrónicas. Claro. Pero eso no indica que no haya consumo diario. Sí, fuera de ese lugar. Claro. Y te reitero, el agravante de la conformación química de la sustancia, que se puede realizar en un ámbito muy pequeño y se comercializa en la mano, digamos, entra claro. un puñado de pastillas entra en la mano. Eso, cuando vas a hablar con los jóvenes te dicen el descarte es más fácil, o sea, tienen claro. Otras cuestiones que las drogas tradicionales que todos nosotros por nuestra generación conocíamos, por ahí no contienen. Por eso me parece que, te reitero, a partir de la experiencia de México, España y otros países que han podido, México no tanto, pero España, digamos, en las fiestas electrónicas le ofrecen a los jóvenes, no con carácter represivo, que les analizan la sustancia. Claro. Como la tenencia para consumo personal no está penalizada, ellos están en la fiesta donde analizan la sustancia. Bueno, nosotros estamos muy lejos de eso y esperemos no llegar a tanto, pero realmente es un fenómeno que estamos preocupados porque me parece que va a haber una generación que hoy tiene entre 11 y 15 años que, si esto no se limita, va a ser la protagonista del nuevo fenómeno de drogas sintéticas en Argentina. Walter, y no se conoce los componentes que tiene la determinada sustancia, pero sí las consecuencias que provoca. Sí, son altamente nocivas. De hecho, en las fiestas que vos mencionabas, hubo chicos que murieron ahí, porque provocan rápida deshidratación, y bueno, muchas veces no llegan ni siquiera a poder consumir agua, que es lo indicado, bueno, y además les produce una exaltación y altera el ritmo cardíaco, o sea, una serie de fenómenos físicos muy rápidos que otras drogas por ahí tardan mucho más tiempo en provocar, pero tienen un altísimo carácter nocivo. Y sobre todo cuando la sustancia química es adulterada por los propios jóvenes para lo que ellos dicen cortarla, ¿no? O sea, claro, hacerte una pastilla 2, etc. O sea, es un fenómeno realmente que tenemos que estar muy alertas como padres, como sociedad, pero que desde el Estado tenemos que visibilizar, porque te reitero, va a haber una sociedad, una generación de jóvenes que va a ser protagonista de ese tipo de sustancias, ¿no? Martelo, muchas gracias, como gracias siempre. A vos, como siempre. Y nosotros ya sobre el final nos vamos con los datos del tiempo. Temperatura actual 10 grados 5 décimas con cielo totalmente descubierto. Miércoles soleado, 5 de mínima, 14 grados como máxima. El jueves igual, 6 la mínima, 15 la máxima. Y el viernes alguna nube dando vueltas por ahí, 7 de mínima, 16 grados como máxima. Que pasen una linda tarde. Nos reencontramos mañana, como todos los días, a la 1 de la tarde. Gracias por estar ahí.